Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este martes 25 de octubre de 2022 y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer pasó de todo en el Congreso de la República. Hoy hablaremos con la senadora Paloma Valencia, que fue elemento fundamental de estas discusiones en la Ley de Orden Público que llaman ahora de paz total. También estará con nosotros, por supuesto, Demar Córdoba, quien estuvo presente en esas discusiones. Nuevo primer ministro de Gran Bretaña. El rey le dio vía libre al primer ministro Rishi Sunak, el primero de ascendencia hindú que llega a semejante cargo en la Gran Bretaña. El dólar coqueteando con los 5,000 pesos. Curioso, ¿no? Llegó a 4,999 y no subió a 5,000 pesos. ¿Quién metió la mano? Pero es una situación supremamente compleja. El dólar disparado. Las declaraciones de Gustavo Petro. Las cosas se encarecen cuando están escasas. Nadie ha dicho eso. El dólar se encarece porque está escaso. No quieren venir los capitales golondrina, no quieren venir las inversiones internacionales. ¿Qué pasa con el dólar? La inflación en la Gran Bretaña está en su máximo de 40 años. 40 años la inflación en la Gran Bretaña. Xi Jinping, el premier de China, es más poderoso que nunca. Xi Jinping. Desde Mao Zedong no había una persona que tuviera tanto poder en la China. Nuevo juicio a Harvey Weinstein en Los Ángeles. Delitos sexuales. Física es sencillamente lamentable y ahora a pagar por los delitos sexuales que cometió. Bajan por primera vez en mucho tiempo los precios de la vivienda en los Estados Unidos. ¿Y los venezolanos dónde se quedan? Parlamentarios le están pidiendo al presidente Biden que no los saque de los Estados Unidos. La situación de los venezolanos, víctimas de un tirano, víctimas del señor Nicolás Maduro, que es ser víctimas de Hugo Chávez. Leopoldo López dice que el SEBIN entró en su casa en Caracas. Giorgia Meloni ya es primera ministra en Italia. Dicen que ultraderechista. Por sus obras los conoceréis. Ya veremos qué propone esta primera ministra de Italia ya en el poder. Multimillonarios, como Besos, advierten de recesión. La recesión económica sigue siendo un tema que no para de encender las hogueras de la opinión en los Estados Unidos. Los multimillonarios, Jeff Bezos, habla de la recesión que viene. La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 podría costar $130 por unidad. Repetimos, $130. Las minas antipersona han dejado 12.500 víctimas, 12.500 víctimas de las minas antipersona. ¿Habrá castigo suficiente para un tan atroz como ese?
12.500 víctimas, gente que murió, gente que quedó ciega, gente que perdió sus extremidades. Por Dios, 12.500 víctimas. Empiezan negociaciones sobre el salario mínimo. Negociaciones sobre el salario mínimo. Bien difíciles, bien complejas. En esta situación inflacionaria, con un gobierno tan extraordinariamente debilitado como el gobierno de Gustavo Petro. Está muy mal de salud el papá de Shakira. Hacemos votos por su recuperación. Una oración por las intenciones de esa familia. Se hacen ajustes a nueva ley. Ya les dijimos que Paloma Valencia estará con nosotros y nos contará algo de lo mucho que pasó en el Congreso en la sesión de ayer. Los presos como promotores de paz proponen en la nueva ley. Era lo que faltaba. Los promotores de paz son los que han arruinado la paz a través de sus actos delictivos. El café sí nos trae paz. El café, con una cosecha que se está cogiendo en su plenitud en este mes de octubre, en octubre y en noviembre, con unos precios internacionales muy atractivos y con un tipo de cambio que lo es todavía más. Un elemento fundamental para la paz en toda la ladera andina colombiana, el café. ¿Quién dio la orden de liberar a los de primera línea? Ahí hay una discusión. ¿La policía fue o fue el viceministro del Interior? ¿Quién dio la orden de liberarlos? Que era que no había pruebas suficientes contra ellos. La policía simplemente controla, detiene y pone al sindicado a consideración de los jueces. No hace más. La expectativa de inflación está fuera del rango meta del Banco de la República. La inflación, ya hablábamos de la Gran Bretaña, inflación en los Estados Unidos, inflación en Colombia. Petro nombró 4 miembros en la junta directiva de Ecopetrol. Salen, entre otros, Luigi y Juan Emilio Posada. ¿Qué va a hacer de Ecopetrol con esta nueva directiva? Los impuestos que llaman saludables le pegan muy duro a la gente pobre. Los impuestos a las bebidas gaseosas, los impuestos a las carnes baratas, esos son impuestos que gravitan duramente sobre el golpeado bolsillo de la gente pobre en Colombia. ¿Qué pasa con el niño Maximiliano Tavares? Dios mío, que devuelvan ese niño, que lo encontremos. Esto le destroza a uno el corazón. ¿Qué hicieron con ese niño? La mamá, el padrastro, que digan dónde está. Lo necesitamos y lo necesitamos vivo. Con los niños no, por favor. Rusia evacúa a Gerson, en Ucrania. Investigación contra el exgerente de Emcali y 12 funcionarios por irregularidades en contratos. Una investigación que ya anuncian deben ser en la Procuraduría y, por supuesto, los jueces de la República. La población en Cuba. Hace 25 años, Cuba tiene la misma población, cerca de 11 millones de habitantes. ¿Por qué no crece la población en Cuba? ¿Qué sucede? Hablaremos de este tema. La gente no se quiere quedar en Cuba. Utiliza cualquier medio para salir de Cuba. Y los cubanos y las cubanas no quieren tener hijos.
hijos para la violencia, hijos para la esclavitud, no crece la población en Cuba. Cada vez hay más apagones en la isla, protestas, por lo menos ahora la gente protesta en Cuba. En San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, un nuevo tiroteo. No se conocen los resultados finales. Hay gente herida, entre ellos estudiantes. Y en Hoy en la Historia recordaremos la batalla más definitiva en la Guerra de los 100 años, la batalla de Azincourt. La batalla de Azincourt, en un día como hoy, una batalla en la que terminó prácticamente el predominio de la caballería, año de 1415. Empiezan las armas de fuego, empieza otra historia nueva y distinta en el mundo militar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Como siempre, los invitamos a que puedan descargar la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles, en su tablet, en su celular, también en su computadora, donde pueden escuchar La Hora de la Verdad con sonido de alta calidad. Simplemente tienen que escribir el nombre de nuestro programa y ahí tienen acceso. Para quienes son usuarios de las plataformas de podcast, estamos en dos principalmente, a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Ahí tienen ustedes La Hora de la Verdad en distintos momentos. El editorial, al oído, las entrevistas, los indicadores económicos, Hoy en la Historia, la cultura, los deportes, la música y todos los temas que son de su interés. Y les recordamos que nuestra señal en vivo también se puede sintonizar a través de Facebook Live. También estamos en YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También hay sonido de alta calidad. Y a nuestros oyentes les recordamos también que todos sus mensajes y sus opiniones nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Estamos atentos a todos esos mensajes a través de Twitter. Nos encuentran como @Hora de la Verdad. En Instagram estamos como @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook nos encuentran colocando en el buscador La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 13 minutos. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Esta linda canción la hizo famosa Pedro Infante. Aquí la está interpretando el gran ecuatoriano Julio Jaramillo. Con esa canción hermosa de fondo, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para la audiencia de La Hora de la Verdad y también para nuestros compañeros aquí en la mesa. 7 horas de debate el día de ayer en la plenaria del Senado de la República para tratar de avanzar con el famoso proyecto de ley que es la ampliación de la Ley 418 de 1997, que es conocida en este gobierno como la Ley de la Paz Total. Se logró gracias a la bancada del Centro Democrático, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín,
la eliminación de la idea que tenía ese proyecto en los artículos 10 y 11 sobre la eliminación del servicio social como alternativa al servicio militar. ¿Qué era lo que pretendía el proyecto? Se los explico. En esos artículos 10 y 11, el proyecto contemplaba la creación de un servicio social como alternativa que sirviera para el servicio militar, lo que a juicio de las legisladoras lo que hacía era suplantar y suspender de hecho la misma formación militar que reciben los colombianos como parte de esa expresión que obliga a la Constitución a tomar las armas en caso de ser necesario. El Senado de esa forma aprobó lo que llaman ellos la que será el marco jurídico para alcanzar la paz total que pretende el presidente Gustavo Petro. El martes, el día de hoy, habrá plenaria en la Cámara de Representantes donde, como este proyecto lleva mensaje de urgencia, tendrá que tramitarse también y tendrá que votarse. Se dice, los de la extrema izquierda incluirán nuevamente el articulito que permite la creación del servicio social como alternativa al servicio militar, lo que desincentiva y lo que pudiera inclusive acabar con el servicio militar en Colombia, que es el que nutre las tropas para mantener nuestro ejército, Fuerza Aérea, Armada Colombiana y Policía Nacional. En el debate, que como les decía yo, duró más de 7 horas, hubo una dificultad muy grande y es que para poder empezar el debate, recuerden ustedes, había un articulito también en ese proyecto que era el que pretendía darle facultades al señor presidente Petro para poder decretar indultos a la primera línea. Ese tema fue álgido, pues, todos hablaron del asunto y recordaron cómo el viceministro del Interior, Gustavo García, ayudó en la intermediación para liberar a unos sujetos de primera línea capturados el domingo en Bogotá en medio de las protestas que hicieron en el Portal de las Américas. De hecho, gran parte del debate estuvo en torno a eso, respecto de la posibilidad de que no se fuera a otorgar facultades al presidente para darle indulto a los jóvenes de primera línea, en la medida en que muchos de ellos cometieron desmanes. La senadora Cabal, a su turno, recordó algunos de los delitos que fueron tipificados en medio de las famosas protestas de hace un año. Fueron encontrados por las autoridades 2.175 hechos criminales ejecutados por la primera línea, 680 casos en daño en bien ajeno, 1.009 afectaciones a policías, 996 policías heridos, 3 homicidios, 7 secuestros y 3 torturas. 419 vías obstruidas, 67 incendios provocados contra infraestructura pública, entidades estatales, sector comercial y entidades financieras. Se ejecutaron 476 órdenes de captura en el marco y que se adelantaron 84 procesos de investigación. Recordemos que por cuenta de estos actos vandálicos y terroristas en Colombia, el comercio perdió más de 2,2 billones de pesos. En el agro hubo afectaciones por más de 1,7 billones de pesos. Esto como producto de lo que llamaron ellos el estallido social, que de otras cosas sirvió para que el presidente Petro hoy fuera presidente de la República. El caso es que el proyecto termina sin el artículo que le da indulto a los de primera línea y termina sin la idea de eliminar, de suplantar o de ponerle al tiempo un servicio social a los ciudadanos, obligándolos a ir al servicio social para que puedan tomar la idea de irse por ahí y no al servicio militar obligatorio. Una situación muy compleja. De hecho, se logró aprobar la eliminación de ese artículo con 39 votos contra 37 en contra. Difícil el debate. Hoy, doctor Fernando, nos alistamos para una serie de votación de otros proyectos y se viene reforma tributaria muy probablemente el día miércoles o jueves en la plenaria del Senado. Sigue el ambiente enrarecido por cuenta de los liberales que dicen que no van a cruzar las líneas rojas para sentarse a hablar de reforma tributaria. Ya se sabe que el ministro de Hacienda ha estado llamando a los señores de los partidos, lo mismo la ministra de Vivienda, que se dice es liberal, ha estado llamando a su bancada para poder conversar con ellos y convencerlos de votar la reforma tributaria como viene. Lo cierto es que el ambiente sigue muy raro y no vemos todavía las aplanadoras de las que tanto hablan desde el petrismo. Bueno, no se ven las aplanadoras, se ven partidos políticos que se le hacen a un ladito a ciertos proyectos de Gustavo Petro. Vamos a estar pendientísimos de lo que ocurra en estos próximos días en el Congreso de la República.
Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buen día para Demar, para Tata, para Sofi, para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora. Doctor Fernando, sin duda los ojos del mundo están puestos en el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak. Doctor Fernando, quien a sus 42 años se ha convertido en la persona más joven en ocupar este cargo, también el primero de una minoría étnica, pues su familia es de origen indio, y también el primero más rico, porque les cuento que junto a su esposa, Akshata Murthy, son una de las parejas más ricas del Reino Unido, con una fortuna que se estima por más de 800 millones de euros. Rishi Sunak, doctor Fernando, fue el ministro de Hacienda del ex primer ministro Boris Johnson. Fue el primero de ese gabinete que, recordemos, renunció cuando se descubrió que Johnson había hecho reuniones y fiestas en Downing Street en medio de las restricciones más fuertes de la pandemia, pues lo que llevó a la renuncia de Boris Johnson. Sunak, doctor Fernando, se había presentado a la contienda para convertirse en el líder del Partido Conservador y primer ministro tras la dimisión de Boris Johnson, pero perdió la elección cuando la mayoría de los militantes del partido escogieron a Liz Truss, quien entonces era ministra de Relaciones Exteriores. Y además, pues recordemos, renunció al cargo tras 44 días en él, debido a una política fiscal fallida que provocó el desplome de la libra esterlina y la intervención del Banco de Inglaterra. En esta ocasión, doctor Fernando, Rishi Sunak fue el único que este lunes se presentó con su candidatura con el apoyo de casi 200 de los senadores conservadores. Recordemos que quien presentara su candidatura debía tener el apoyo de por lo menos 100 para poder presentarse. El fin de semana, Boris Johnson había informado que no se presentaría a la contienda, pues hubiese tenido que gobernar con un partido conservador fraccionado, porque recordemos que muchos de los senadores y congresistas del Partido Conservador pues pidieron su dimisión en el momento. La otra candidata fuerte era Penny Mordaunt, doctor Fernando, la presidente de la Cámara de los Comunes, que además es muy querida por la militancia conservadora, pero para el domingo por la tarde ella todavía no había logrado ese umbral de apoyo de 100 senadores. Al final, pues tuvo que renunciar a esa aspiración de ser la líder del partido y además nueva primer ministra. Así las cosas, el lunes solo se presentó la candidatura de Rishi Sunak y por eso hoy en día es el nuevo primer ministro. Doctor Fernando, hace pocos minutos Liz Truss ya le cedió las llaves de Downing Street, pues además le deseó todo el éxito en su gestión. Y también les cuento un poco de este nuevo primer ministro, quien nació además en Southampton, doctor Fernando, en el sur de Inglaterra. Sus padres emigraron a Gran Bretaña desde la India en los años 60 y dicen los medios de comunicación internacionales que el interés por la economía y la política le surgió a Rishi Sunak, doctor Fernando, cuando ayudaba a su madre con la contabilidad de una farmacia de la que ella era propietaria. En ese momento dicen que él comenzó a poner atención en las políticas fiscales, en los temas de impuestos, en el impacto que tenía en el IVA, y bueno, allí comenzó ese interés. Estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. También estudió un máster de finanzas en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Allí conoció a su esposa, que es hija de un magnate indio de la tecnología. También es una de las fortunas más grandes de la India. Y bueno, antes de entrar de lleno a la política, doctor Fernando trabajó en entidades financieras como Goldman Sachs y además este sería el primer ministro del reinado de Carlos III de Inglaterra. ¿Cómo les parece? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero está Sí, muy señor. bien. Esto es tolerancia, esto es comprensión y esto es integración. Los hindúes que llegaron a la Gran Bretaña a ser patria, a contribuir al engrandecimiento de la Gran Bretaña, ahora tienen hijos que son primeros ministros. ¿Quién lo hubiera imaginado unos años atrás? Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que hoy martes se inicia la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions y los equipos hacen cuentas para su clasificación a la siguiente fase.
Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán a octavos de final, cuyo sorteo se realizará el 7 de noviembre. Los clubes que ocupen el tercer puesto irán a la ronda de 16avos de la Liga de Europa y los que terminen en el cuarto lugar quedarán eliminados de toda competencia europea. Faltando 2 jornadas para terminar la fase de grupos, 5 equipos ya están clasificados a octavos de final. Ellos son el Napoli, Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid y el Brujas de Bélgica, que tiene en sus filas al colombiano Eder Álvarez Balanta. Juventus con Juan Guillermo Cuadrado está muy cerca de ser eliminado en la fase de grupos. Son terceros del grupo H, hoy juegan de visitantes frente al Benfica, que es segundo, y con 5 puntos más que el equipo italiano. Ese grupo lo lidera el Paris Saint-Germain, que recibió hoy al Maccabi Haifa de Israel. Este último, igual que Juventus, deben ganar sí o sí para mantener sus esperanzas de acceder a la siguiente fase. Ambos partidos de ese grupo H se jugarán a las 2 de la tarde de Colombia. Semana definitiva en la Champions, mientras sucede algo increíble, doctor Londoño. El Mundial todos sabemos que está muy cerca y oigan la solicitud que hizo ayer el director general del equipo ucraniano Shakhtar Donetsk a la FIFA, excluir a Irán del Mundial de Qatar 2022 y sustituirlo por Ucrania. Este señor, Sergei Palkin, pidió ayer lunes a la FIFA excluir a Irán de la Copa Mundial de Qatar 2022 debido al empleo de drones suicidas iraníes contra la población civil ucraniana y su sustitución por la selección ucraniana. Una solicitud que llega estando muy cerca de comenzar la Copa del Mundo. Todos sabemos y tenemos claro que Rusia está excluido. ¿Será que a los que fabrican los drones y se los venden a Rusia también los dejarán por fuera del Mundial, doctor Londoño? Les dejo esa pregunta. Gran pregunta. Vamos a ver qué pasa, Tata. Seguimos con nuestra ronda de noticias de la mañana. Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en el día de hoy. 5 años desde que fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Las víctimas y el país siguen a la espera de resultados en cuanto a reparación y condenas para los guerrilleros. Pero, doctor Londoño, parece ser que nuestro país definitivamente en Colombia Serpillo paga. ¿Cómo le parece que la JEP le concede amnistía al canciller de los narcoterroristas de las FARC, Rodrigo Granda? Para esta corte no fue suficiente con solo darle la amnistía, sino que también exigió la eliminación de sus antecedentes en delitos tan graves como rebelión. Según esta corte, que para nadie es un secreto, fue creada por los mismos narcoterroristas, esta decisión hace parte de la justicia transicional creada por el Acuerdo de Paz. El día de ayer lunes, en una decisión de 57 páginas, la JEP explica por qué considera que hay investigaciones que no han arrojado suficientes pruebas de la relación de Granda con algunos hechos del conflicto y pidió borrar sus antecedentes. Esta corte le ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría, a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario, el INPEC, para que procedan a retirar de sus respectivos sistemas los antecedentes disciplinarios, fiscales o penales que tenían contra Granda. La decisión de la JEP contempla lo siguiente, doctor Londoño, abro comillas. Las investigaciones fueron conexadas a otros hechos en los que presuntamente incurrió la antigua guerrillera, que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a la sala de amnistía o indulto de la JEP, se encontraron razones de fondo para otorgarle el beneficio de amnistía, por lo que ahora la decisión tendrá que trasladarse al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en norte de Santander, el cual había sido condenado. También dice parte del auto de 57 páginas, doctor Londoño, que al estudiar las piezas procesales, específicamente la sentencia condenatoria, se pudo determinar que los hechos guardan relación directa con actividades hostiles del grupo guerrillero y que la rebelión cometida por el señor Granda Escobar ocurrió con ocasión a su pertenencia a las FARC. En cuanto al punto de la resolución de la JEP, se notificó que Rodrigo Granda no podrá salir del país sin la previa autorización del tribunal. La JEP remitió a la sala de reconocimiento de verdad los demás procesos por los que se investiga al ex líder guerrillero, entre ellos los relacionados en el caso 07 de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. En la decisión de la JEP se evaluaron otros 40 procesos por los cuales Granda fue judicializado años atrás, pero en este no se le concedió beneficio alguno. Sobre el sancionar al exguerrillero que hoy pertenece al Partido Comunes al rendirle homenaje a Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, la JEP rechazó esta sanción para él y los integrantes de su partido. Parte del auto decía lo siguiente sobre esta decisión, doctor Londoño. Abro comillas. Una vez revisada la
precitada solicitud del despacho no encuentra que las manifestaciones realizadas, entre otras personas, por el señor Grande Escobar durante el aludido evento alcancen el umbral de gravedad suficiente para determinar que se hayan revictimizado las víctimas del conflicto, se está ejerciendo apología al delito o instando al odio, como lo describe el penitenciario. Recordemos, doctor Londoño, que Granda tiene 10 órdenes de captura, 4 medidas de aseguramiento y una condena de 15 años. También se le acusa de los delitos de entrenamiento de actividades ilícitas, rebelión, enriquecimiento ilícito, reclutamiento ilícito y desaparición forzada. Bueno, el horror sencillamente. Granda tiene todas las ventajas y tiene todos los favorecimientos de ese tribunal organizado por comunistas para el servicio y la utilidad de los comunistas. Y en un minuto estaremos con la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Ya regresamos.